Vamos a continuar trabajando con algoritmos y para esto vamos a ver las estructuras de control que hay que hacer para diseñar los algoritmos. Las estructuras de control que vamos a ver son la secuencial, la selección o condicionales y la repetición o bucles. Vamos a ir viendo cada una en detalle. Vamos a empezar. La estructura secuencial es aquella en la que una acción o una instrucción sigue a otra en secuencia. Las tareas se suceden de tal modo que la salida de una es la entrada de la siguiente y así sucesivamente hasta el fin del proceso. Esto quiere decir que una instrucción tiene que suceder a la anterior y sí o sí en ese orden. Si se cambia el orden de las instrucciones, el resultado no sería el mismo. Una estructura secuencial se representa de la siguiente manera. Tenemos un inicio, las distintas acciones y un final. En el ejemplo del algoritmo del sándwich, que teníamos un inicio y un final del algoritmo, y teníamos todas las instrucciones. Si nosotros ubicamos, por ejemplo, esta instrucción de colocar la rodaja de pan sobre la otra rodaja que tiene el jamón y el queso, antes de poner el jamón y poner el queso, entonces los resultados no serían los mismos. En este caso, una instrucción sigue a la otra en secuencia. Esa es la estructura de control secuencial. Vamos a ver ahora la estructura de control condicional. Las condicionales comparan un valor contra otros valores para que, en base al resultado de esta comparación, se siga el curso de acción dentro del programa. Permiten que un programa evalúe una condición y, dependiendo de si es verdadera o es falsa, realice ciertas acciones u otras. Estas estructuras condicionales también se las llama toma de decisión y tienen la siguiente forma de diagramarlos. Si condición, entonces acción. Si esta condición es verdadera, entonces va a realizar estas acciones. Si no, no. Otra forma de diagramarlo sería, si esta condición es verdadera, entonces realiza estas acciones. Si no, realiza estas otras acciones. Esta es una estructura de control condicional. Vamos a ver el ejemplo del algoritmo del sándwich. Nosotros en el algoritmo teníamos el inicio y el fin y las instrucciones. Supónganse, nosotros untamos la rodaja de pan con mayonesa. Pero ¿qué pasa si a la persona a la que le estamos preparando el sándwich no le gusta la mayonesa? Entonces no la untamos, pero si le gusta la mayonesa, sí la untamos. Entonces, este algoritmo, usando la estructura de control condicional, cambiaría. Las primeras instrucciones son iguales. Y ahora, al momento de untar el pan con mayonesa, vamos a preguntar si le gusta la mayonesa, entonces tomo una rodaja de pan y la unto con mayonesa. En este caso, si no le gusta la mayonesa, esto no lo va a hacer y va a continuar después de esta instrucción del fin del sí. Entonces así coloca el jamón y el queso y después vuelve a preguntar si le gusta la mayonesa, entonces unta con mayonesa la otra rodaja del pan. Si no le gusta la mayonesa, esto no lo hace y continúa después del fin sí. Y bueno, estaría la última instrucción que es colocar la rodaja de pan sobre la otra. Ahora vamos a ver la estructura de control repetición.
Esta estructura de control, que es iterativa o de repetición, permite ejecutar una o varias instrucciones un número determinado de veces o indefinidamente, mientras se cumpla una condición. Esta estructura ayuda a simplificar los algoritmos, ahorrando tiempo valioso a quien resuelve problemas con ayuda de la computadora. En programación existen al menos dos tipos de estructuras repetitivas, las cuales permiten ejecutar una o varias instrucciones. Una es repetir un determinado número de veces y la forma de escribirlo en pseudocódigo sería repetir n veces tal acción y después el fin del repetir. Estas acciones se van a repetir esta cantidad de veces. Otro tipo de estructuras repetitivas es mientras se cumpla una condición. Entonces, acá vamos a tener no una cantidad finita de veces, sino mientras se verifica esta condición. Si esta condición se verifica, o sea, es verdadera, va a realizar estas acciones. Si no, va a terminar el repetir y va a continuar con las acciones que siguen después del fin repetir. Ejemplo del algoritmo del sándwich. Nosotros tenemos el algoritmo, este es el algoritmo inicial, pero supónganse que queremos preparar un sándwich para cada uno de mi familia. En mi familia somos 4, entonces tengo que preparar 4 sándwiches. Entonces, en vez de hacer todas estas instrucciones una abajo de la otra, lo que voy a hacer es usar la estructura de control repetición. Repito 4 veces, preparar el sándwich y, bueno, siempre tengo que terminar con el fin repetir. Estas son las 3 estructuras de control básicas que nosotros tenemos al diseñar un programa. En este caso vamos a estar diseñando algoritmos. En el diseño de los algoritmos tenemos la entrada, que es la información dada al algoritmo, o los valores con los que se va a trabajar. Esta información puede ser algún número constante, algo fijo que nosotros tenemos, o un número ingresado por un usuario, o puede ser también un número que fue calculado en algún otro proceso. El proceso, que son los cálculos necesarios para que a partir de un dato de entrada se pueda llegar a un resultado. Y por último, ¿qué vamos a tener? Tenemos la entrada, tenemos el proceso y bueno, lo último serían las salidas. Son los datos de salida que nosotros obtenemos luego de realizar el proceso. Es decir, son los resultados finales o la transformación de la entrada a través del proceso. Vamos a ver qué se necesita para diseñar los algoritmos con el pseudocódigo. El pseudocódigo ya lo vimos en el video anterior que lo explicó la otra profesora. Tenemos operadores. Los operadores ayudan a relacionar, comparar y realizar operaciones cuando diseñamos un algoritmo. Aquí hay una tabla de los distintos operadores que tenemos, que por ejemplo tenemos los operadores aritméticos, para hacer sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Fíjense que la multiplicación es el asterisco. Y tenemos los operadores de relación que sirven para comparar dos valores. Por ejemplo, si A es mayor que B, si Juan es mayor que Pedro, por ejemplo. Este símbolo significa mayor que. Este símbolo menor que y bueno, y el símbolo igual. También podemos usar combinados, por ejemplo, mayor igual que. Y entonces ponemos el símbolo de mayor y al lado el símbolo de igual.
todos los pseudocódigos tienen que empezar con la palabra inicio y terminar con la palabra fin. Esas palabras inicio y fin son necesarios para indicar cuándo comienza y cuándo finaliza un programa. Vieron que en la presentación anterior habíamos dicho que los algoritmos tienen que ser finitos, o sea, tienen que tener un principio y un fin. Leer sirve para ingresar algún dato. Escribir sirve para mostrar algún dato o un texto. Y después tenemos las asignaciones. Se usan para asignarle un valor a un dato. Por ejemplo, para asignarle la suma de dos números B y C al dato A, se escribe de la siguiente manera. A, una flechita, B más C. Estas son asignaciones. Vamos a ver el ejemplo de un algoritmo en pseudocódigo. En el enunciado dice, escribir un algoritmo para calcular la suma de dos números. ¿Cómo vamos a hacer? Primero vamos a poner la palabra inicio, ¿sí? Que me indica que acá empieza mi algoritmo. Después puedo poner escribir, ingresar dos números. Esto es para que en pantalla aparezca este texto, ingresar dos números, así el usuario, el que va a usar el programa, sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Y qué hace después? Lee esos dos números, lee los dos números ingresados y los pone en el dato A y en el dato B. Después hace la asignación. A otro dato C le asigna la suma de A más B. Y por último, ¿qué va a hacer? Va a escribir el resultado. Para escribir el resultado va a poner la suma es y pone lo que se calculó en el dato C. Y por último, lo que nos falta es el fin. Siempre, como les decía antes, tenemos que poner la palabra fin para indicar que terminó nuestro algoritmo. Bueno, ahora les vamos a subir también un trabajo para que puedan realizar ustedes mismos sus primeros algoritmos usando pseudocódigo.